que estamos ya en un mundo multipolar con la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos como una superpotencia. Distintos autores coinciden en este ciclo de vida de la superpotencia, con lo cual Estados Unidos ya va presentando síntomas de este declive, los distintos polos de poder, otras regiones que están creciendo en autonomía, en fuerza, China como la segunda potencia económica mundial con perspectivas de convertirse en la primera, y ahí se está expresando este mapa geopolítico. Muy bien nos comentaba el señor Augusto Montiel, ex embajador de Venezuela en la India, además especialista en estos temas, puntualmente en los BRICS, que ya les anunciábamos a ustedes en el segmento anterior que íbamos a hablar sobre los BRICS, señor Augusto, porque es una expresión, ¿no?, de lo que es esta reconfiguración del mundo, de cómo va cambiando, en esa disyuntiva de si estamos o no en un cambio de época, en una época de cambio, en qué estamos, ¿no? Porque el mundo en estos movimientos y en este cambio ha presentado como cierto caos, pero hay iniciativas, como es el caso de los BRICS, que de alguna manera nos están dando una mirada diferente, ¿no? Y el mundo está mirando precisamente a estas iniciativas, y lo vimos en la más reciente cumbre, donde una larga lista de países tenían la intención de unirse al foro económico, que es un foro económico, es un foro político. También hay una discusión sobre esto, ¿no? Cómo se ha ido reconfigurando desde su fundación. Sí, ciertamente vemos cómo hoy en día es innegable que ya el surgimiento de la nueva estructuración financiera, económica, comercial, institucional, legal, que representan la institucionalidad, que es ya efectivamente una institucionalidad del sur global, una institucionalidad del mundo emergente, es lo que constituye los BRICS, B-R-I-C-S, las grandes potencias de las diferentes regiones del mundo: Latinoamérica, Asia, Rusia, China e India, y en África, Suráfrica como país potencia en Suráfrica, que representan los intereses de todos los países de las tres grandes áreas de lo que se llamó en tiempo del colonialismo el mundo, el tercer mundo. Nos permitían ser hasta un mundo en desarrollo, es decir, nos caracterizaron por eso de mientras más se esfuercen, más van a lograr alcanzar el desarrollo. Pero nos dimos cuenta, y todo el mundo se empezó a dar cuenta, que lo que estaban buscando los países de las potencias europeas, Estados Unidos, es decir, lo que se llama Occidente global, Occidente, la cultura occidental, el colonialismo occidental, es que pretenden utilizar la institucionalidad internacional, el sistema de Naciones Unidas con todas sus diferentes facetas, la Organización Mundial del Comercio, la institucionalidad para el flujo marítimo, el flujo aéreo, etcétera, etcétera, siempre en beneficio solamente y exclusivamente de sus intereses coloniales, sus intereses como potencia explotadora. Y que el sur global tendría que ser siempre y tendría que seguir siendo una fuente de recursos exclusivamente para el bienestar de ellos, y no, es decir, solo para producir y reproducir pobreza y reproducir muerte en el sur global. Eso se acabó ya, y se acabó sobre todo en las últimas décadas. A partir del año 1990, cuando ocurre aquello que se llamó pues la desaparición de la Unión Soviética, pensó Estados Unidos y sus gobernantes que el mundo les quedaba para ellos y que habían vencido. De hecho, fueron hasta es decir, a veces la ignorancia es muy atrevida, y se atrevieron a afirmar que desaparecía la historia. Es decir, que hasta ahí llegaba la historia y que seguirían las potencias y los imperios dominando sobre el resto del mundo. Ya vemos que no es así. Por eso es que se puede llamar a esta época histórica una época de cambios, pero es un cambio de épocas. Es decir, se acabaron los 500 años de colonialismo, se acabaron estos 500 años de esto que se ha llamado la civilización occidental. La civilización occidental ha comprobado a través de las contradicciones obvias del capitalismo que no puede satisfacer los deseos de millones y millones y millones de seres humanos que tienen derechos
a la dignidad, a vivir bien, a avanzar con sus familias en los planes de cada uno de los países y las regiones que conforman el sur global. Podemos ver cómo Europa está derrumbándose, cómo Europa dejó de ser ya un punto global de definiciones de época. Ya no lo es. Y de hecho Estados Unidos está utilizando a todos los países europeos y su liderazgo como vasallos para sobrevivir, para subsistir en este cambio de época en donde surgen estas grandes potencias, estos polos que precisamente hacen y conforman lo que es los BRICS. Y los BRICS se han unido y han conformado entonces una estructura para el desarrollo, una estructura, como le indica por cierto el presidente Xi Jinping, presidente de China, en los últimos eventos internacionales que han sido históricos, cuando él plantea su propuesta para una gobernanza global. Y las características de esa propuesta contrastan completamente con lo que propone o con lo que le queda a Occidente por proponer, que es sencillamente que el mundo global les permita a ellos seguir siendo imperios en contra de los derechos a la paz, los derechos a la soberanía, los derechos al desarrollo equilibrado, al desarrollo colectivo de todos los países. No puede Estados Unidos seguir sobreviviendo y por eso ataca entonces a los BRICS. La importancia y la relevancia de los BRICS en estos momentos como organización de desarrollo, para el desarrollo económico, para la colectividad internacional y el respeto a la soberanía. Por eso, cuando el presidente Xi Jinping hace la propuesta de gobernanza global, introduce algo que pareciera obvio. Menciona el respeto, es decir, el respeto soberano y la igualdad y la libertad internacional y el respeto a la convivencia pacífica establecida en documentos como la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, ya toda la institucionalidad para el desarrollo del mundo en paz y con la ausencia de imperios que detienen el desarrollo del resto de los millones y millones y billones de seres humanos del mundo, está establecido. Es ahora cuando BRICS es quien defiende la institucionalidad internacional, defiende a las Naciones Unidas, defiende la representación equitativa en Naciones Unidas. Eso es relevante además porque el grupo BRICS no desconoce el multilateralismo o la arquitectura internacional actual, sino que apunta directamente hacia la cooperación, algo que con la administración de Donald Trump Estados Unidos se ha volteado, ¿no?, hacia el tema del multilateralismo, de las instituciones, de las organizaciones internacionales, y ahí los BRICS precisamente apoyan la cooperación entre naciones, entre países, a pesar de que desde su fundación se veían que quizás podía haber ciertas grietas por las diferencias, ¿no?, sí, que habían entre China, India, Rusia por un lado y su relación complicada con China, pero han sabido ajustarse y bueno, el foro se presenta como una oportunidad y como una expresión de este sur global. Señor Augusto, vamos a hacer una pausa.